Adelante, siervo. Ok, gracias, hermano. Bendiciones a todos los hermanos que nos están escuchando en San Marcos, Guatemala. Una bendición de Dios estar nuevamente acá, día domingo. La misericordia de Dios ha permitido que estemos un día más acá, ¿verdad? Saliendo al aire en los hogares de este ministerio, que donde puede llegar este ministerio 94.1, donde nos conectamos a través de la vía internet. Podemos, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios a través de este medio. Es una bendición usar los medios de comunicación como para inundar su casa de, ¿verdad?, del mensaje de Dios. Y quisiera saludar a toda mi familia que se encuentra en Aldea La Federación, mis hermanas y hermanos, mi hermano Osmar, mi familia que se encuentra, todos mis familiares que están en Aldea Rincón y Aldea La Federación y otros lugares donde nos escuchan. Y quisiera saludar a todos los hermanos en Cristo Jesús que se conectan con nosotros en esta hora y, ¿verdad?, escuchan este mensaje que es predicado hoy en este ministerio a nivel nacional en San Marcos, y a través de las redes sociales podemos llegar a nivel internacional a otros países. Yo bendigo la vida de los que nos escuchan hoy, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación, donde podemos saludar a todos los amigos y hermanos que nos sintonizan tanto en los Estados Unidos como en otros países fuera de mi país, Guatemala. Y quisiera poner la palabra de Dios hoy que Dios ha puesto en mis labios y ponerla al pueblo a la disposición de los oídos de nosotros para escuchar palabra de Dios. Quisiera decirle que estamos contentos porque estamos trabajando para papá, trabajamos para el reino de Dios, le trabajamos a Él. Yo creo que el único objetivo que tenemos para salir al aire en esta emisora y tener el espacio es para que nosotros hagamos la voluntad de Dios y podamos llegar a su casa a través del mensaje del reino de Dios, y porque su vida sea cambiada y quizás, ¿verdad?, su vida sea transformada a través de la palabra de Dios y poner las miradas en el verdadero Dios, en Cristo Jesús, quien nos da vida eterna, quien nos da todo. A través de estos medios puede su vida ser impactada de esta palabra de Dios. Ponga atención a lo que vamos a decir, ponga atención. Yo quiero que usted ponga mucha atención de la palabra que se va a predicar esta noche, y quisiera, ¿verdad?, empezar a predicar el mensaje del reino. También saludo a todos los hermanos que están en el ministerio 94.1, a todos los siervos que sirven en la emisora. Que Dios bendiga su vida y que Dios, papá, los proteja. Dios guarde a todos los que están trabajando para este ministerio. Y quisiera bendecir a todos los siervos de Dios que están en el departamento de San Marcos, y bendecir al pueblo de Dios. Y quisiera empezar con el mensaje, y he dado unas prédicas anteriores y de Dios ha hablado a nuestra vida, y quisiera dar este mensaje hoy, ¿verdad?, donde yo sé que papá va a hablar a nuestra vida por la bendita misericordia de Él. Dios es grande y poderoso. Quisiéramos interpretar algunos versículos bíblicos donde sé que Dios va a hablar a nuestra vida, y quisiera que usted entienda y tenga la fe para escuchar la palabra de Dios, para escuchar este mensaje del reino de los cielos, ¿verdad?, que no es un mensaje quizás basado en teoría o en lógica de hombres. Es un mensaje que puede cambiar su vida si usted lo escucha atentamente en el Espíritu. Dios puede hablarle hoy a través de estos versos bíblicos que vamos a estar hablando acá. Son versos que nos van a ayudar, nos van a impactar a nuestra vida, y quizás los versos que voy a poner como fundamento, como base de lo que Dios ha hablado. Quizás ha habido mucha confusión en iglesias, en religiones, que le han dado mala interpretación a estos versículos bíblicos que estoy hablando acá. Unos versos bíblicos donde, ¿verdad?, sé que la religión católica, como muchas religiones en la tierra, les ha dado malas interpretaciones y han confundido a un pueblo, a llevarlos a las tinieblas, a la oscuridad. La Biblia dice que cuando no hay revelación, no hay luz, no hay lámpara del que alumbra, el pueblo perece, las tinieblas es desorden. Y creo que eso, aunque la Biblia esté en casa, si usted no la interpreta y no tiene la revelación del reino de Jesucristo, yo creo que de nada sirve tener la Biblia arriba de una cama, al lado de una cabecera de una cama. Yo creo que nosotros tenemos que tener bien claro de lo que dice la palabra de Dios y leerla con mucha sabiduría, leer los versículos, ¿verdad?, despacio, y decir: estos son los versos que Dios quiere que yo lea, pero entienda. La Biblia dice que el que lea, que entienda. El que lea no cierre su oído. Y quisiera empezar hoy a dar el título de este mensaje
Esto va a estar bastante poderoso. Esto está bastante poderoso. Ya desde ya Dios va a hablar a su vida, a la suya y a la mía. Y creo que es para que nosotros conozcamos más de Dios, acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestra vida. Y quisiera hoy dar el título de este mensaje, de esta palabra de Dios, y verdad es algo poderoso que va a pasar. Las llaves, así se llama, el título del mensaje de hoy es las llaves del reino. Hermano, ¿hay llaves en el reino? Sí, hay llaves en el reino. Quisiera decirle que en el reino todo opera con llaves. Lamentablemente la iglesia no conoce o no sabe usar las llaves. Unos porque no las tienen, otros porque no saben usarlas. Yo creo que tenemos un poder tan grande, tenemos un Dios tan poderoso, un Dios tan sublime y eterno, un Dios que es dueño de todo el oro y la plata, y creo que hemos fallado en conocer las pequeñas llaves en el reino que nos pueden abrir grandes puertas. Diré nuevamente esto, quizás son pequeñas llaves, la Biblia llama que son pequeñas llaves, ¿verdad? Pero que pueden mover un barco tan grande, ¿verdad? La lengua dice en la Biblia que es uno de los miembros más pequeños, pero que no ha sido dominado por el hombre. Y la lengua, hermano, la Biblia dice que ahí está el poder de la vida y la muerte. Hay gente que la usa nada más para la muerte, no sabe, sin saber que ahí hay una llave que podemos hablar vida, y todo lo que la boca, el poder de los labios, el poder del corazón, de lo que salga por nuestra boca, va a causar un impacto espiritual a través de todo el mundo espiritual. Entonces quisiera decir esto: hay pueblo de Dios que tiene llaves pero no sabe usarla. Hay otros que no las tienen porque no las han recibido. Hay otros que no se les ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de iglesia, tenemos el concepto de religión, tenemos el concepto de congregarnos cada domingo en ciertos lugares, ¿verdad? Pero nunca hemos tenido la revelación de para qué son las llaves en el reino de los cielos. Entonces esta noche quiero predicar acerca de las llaves del reino, las llaves del reino de Dios, hermano. ¿Y qué son esos? Vamos a hablar esta noche de algo poderoso, de una de las llaves. Hay tantas llaves en el reino de Dios que me pasaría hablando quizás el año entero de las llaves del reino de Dios, y no podemos terminar tanta revelación acerca de las llaves que se encuentran en el reino de papá. Y quisiera decir esto: vamos a ir a lo más sencillo, a lo más práctico, sin meternos tanto, a escudriñar tan profundo la escritura, pero vamos a ser tan claros en lo que vamos a hablar. Entonces quisiera empezar hoy, con el permiso de todos, y en el nombre de Jesús de Nazaret, que sobre todo nombre, ¿verdad?, aplastamos tu espíritu del infierno y empezamos a dar esta prédica que pueda llegar hoy a su hogar con una excelente señal, y creo que la tenemos, y creo que llegamos a su casa y escuche la palabra de Dios. Así que voy a empezar, y atienda lo que voy a decir en el nombre de Jesucristo. Las llaves del reino, así se llama mi prédica, las llaves del reino de los cielos, así se llama. Es el título que le he dado, son las llaves del reino. Escúcheme que dije que son las llaves del reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces quisiera decir esto: como cristiano, como hijo de Dios, las llaves las obtenemos cuando sabemos la absoluta identidad de Jesús. Voy a volver a repetir esto, quizás usted no me haya entendido como lo haya leído, pero voy a volver a decirlo. Las llaves las obtenemos cuando sabemos la absoluta identidad de Jesús. O sea, hay llaves que se pueden tener. Hay pueblo que no tiene llaves para trabajar en el reino, para actuar en el reino, para accionar en el reino, para edificar en el reino, para plantar en el reino. Hacen falta llaves, códigos, estrategias, pero más que todo llaves. La Biblia le llama llaves en el reino de los cielos. Ahora diré esto: las llaves las obtenemos, voy a decir esto otra vez, las llaves las obtenemos cuando sabemos la absoluta identidad de Jesús. Es decir, nadie puede decir que tiene las llaves del reino si no conoce a Jesús, si no sabe quién es verdaderamente Jesús, si no sabe quién es el Cristo aquí en la tierra. No podemos decir, ¿verdad?, que tenemos llaves, o por eso muchas veces no tenemos la oportunidad, no tenemos la revelación de usar las llaves en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos cuál es la absoluta identidad de Cristo Jesús aquí en la tierra. Ahora, a Cristo Cristo solo es revelado por el Padre. Diré nuevamente esto: usted quiere conocer a Jesús, usted quiere conocer a Cristo,
quiere conocer al poder de papá, quiere conocer el poder de su Hijo amado, usted quiere conocer a Jesús como tal, la identidad absoluta de Jesús. Nosotros queremos conocer a Cristo revelado. Hay una sola condición, hay una sola, ¿cómo le puedo decir? Hay una sola opción de conocer a Cristo Jesús, y no hay muchas opciones. Por ejemplo, la gente se puede inventar 20,000 métodos, ¿verdad? Tal vez no 20,000, pero yo utilizo mucho este término para decirlo. Pero puede inventarse cualquier teoría, cualquier frase humana, lo que sea. Pueden inventarse lo que quiera, pero la verdad le digo, las llaves las obtenemos cuando sabemos la absoluta identidad de Jesús. Nadie puede obtener o nadie puede usar las llaves si no sabemos cuál es la absoluta de verdad en el reino, cuál es el absoluto camino en el reino, cuál es el camino, una verdad eterna, una verdad absoluta, una verdad que está por arriba, que está por encima y más allá. Es la verdad eterna del reino. Entonces las llaves del reino solamente se revelan cuando sabemos la absoluta identidad de Cristo. Hay una absoluta, no hay otra copia, no hay otro que se invente tal cuento. Hay un solo Cristo, hay un solo Dios, hay un solo Padre. Por eso es que tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer la identidad de Cristo, tenemos que saber quién es Cristo Jesús, tenemos que saber qué es lo que hace Jesús, tenemos que saber por qué trabajamos para Jesús, tenemos que saber por qué es el Señor Jesús, tenemos que conocer por qué es el abogado en el reino de los cielos, por qué es el fiador, por qué es el sumo sacerdote, por qué es el mediador en el reino. Tenemos que conocer la vida de Cristo, no la historia de Jesús, no la historia de Cristo, el Mesías de Isaías. Tenemos que conocer la vida de Jesús, tenemos que saber la vida, la identidad absoluta de Cristo. No basta con saber una historia de que usted conoce a Cristo por letra, por lengua, por chisme, por lo que sea. A Cristo se tiene que conocer como una absoluta verdad, que no hay reemplazo, no hay reemplazo, no hay quien reemplace esta verdad eterna. Cristo es la verdad, es el camino eterno, Él es el que revela al Padre. Pero hay otra verdad absoluta, una verdad absoluta que es Cristo. Se tiene que conocer a Cristo primero para utilizar las llaves en el reino. Nadie puede utilizar las llaves en el reino si no sabe quién es Cristo Jesús. Cristo Jesús se revela nuestra vida para que nosotros podamos entender cuáles son las llaves que tenemos que utilizar para salir de la pobreza, para salir de la miseria, para salir de la enfermedad, para salir de todo problema, de toda circunstancia. Dios dejó llaves, Dios dejó llaves para trabajar, Dios dejó llaves para poseer, Dios dejó llaves para que las usemos. Hay llaves que están, quizás usted tenga carros pero no tiene llaves, da igual. El poder de Cristo está en la iglesia y no se usa porque no sabemos utilizarlo, porque tenemos una estadística tan baja de que los creyentes conocemos de poco de Cristo. O sea, se sabe mucho de la historia, pero se conoce poco del presente. Diré nuevamente esto: cualquiera se sabe la historia, se sabe la historia de Jesús, pero otra realidad es traer al Cristo histórico al presente. Cristo es presente, es ahora y es eterno. Dios dice: si tú conoces la historia, tienes que conocer el presente. Hay llaves para el presente, sí, hermano. Hay llaves para el presente. Hay llaves que se tienen que utilizar en el reino. En el reino, hermano, no se va a llorar. En el reino de los cielos no se vale llorar. Ir a llorar a la iglesia para ver si Dios me oye. Voy a danzar así de este ladito para ver si Dios me oye. E incluso los levitas, los pastores, los apóstoles, los maestros tienen ciertos conceptos que Dios cómo se mueve. Dios se mueve cuando uno relaciona con Cristo. Porque si usted tiene a Cristo, tiene la vida y tiene al Padre. ¿Cómo le digo? Pero la gente piensa, voy a danzar de esta forma, es que no me ve así, mejor me pongo de rodillas. Ahora es que hay llaves en el reino que usted y yo tenemos que utilizar. ¿Cómo lo hacemos? Ahora voy a entrar al mensaje. Las llaves las obtenemos cuando sabemos la absoluta identidad de Jesús. No la historia, hermano, la absoluta. No hay reemplazo,
No hay cambio, no hay opciones. Es la única, absoluta realidad de Cristo. Es la vida de Jesús. Si usted se le revela a Cristo, usted no buscará más al brujo, usted no buscará más al hombre, usted no buscará más a un pastor para que ore por usted. Usted dirá: yo tengo al más grande por dentro, tengo al Dios Todopoderoso a mi lado, conmigo está el Mesías, conmigo está el Dios Todopoderoso. Pero se le tiene que ser revelado quién es Cristo. Cuando usted sepa quién es Jesús, usted dejará, y yo también, dejaremos de buscar métodos y sustitutos de Cristo. Hermanos, sí hay una gran déficit en la iglesia, buscando un poder que no existe, sin saber que tenemos las llaves del reino en nuestras manos. ¿Por qué dice usted eso? ¿Por qué dice usted eso, hermano? Si hay gente que pregunta eso, ¿verdad? O sea, las llaves las obtenemos cuando sabemos la absoluta identidad de Jesús. No hay opción. Voy a decir esto: a Cristo. Ahora, hermano, yo conozco a Cristo, hermano. Así, yo veo algunas religiones por ahí que solo le llaman el Señor. Yo no sé qué Señor. El Señor me dijo. No sé qué Señor, hermano. Hay dos. ¿Cuál de ellos? Y para esto voy a entrar en esto. ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe quién es Jesús de Nazaret? ¿O usted leyeron el catecismo? ¿O leyeron un Nuevo Testamento histórico? Para que usted sepa, la Biblia del Nuevo Testamento para acá no es historia, son mandamientos y es hechos reales. Los teólogos podrán decir que es historia y le pueden predicar a un Cristo histórico, pero le digo algo: el Nuevo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, no es historia, son mandatos de Dios y que se están cumpliendo en el ahora. Digo esto: las llaves las obtenemos cuando somos o sabemos la absoluta identidad de Jesús. Ahora, Cristo solo es revelado. Diré nuevamente esto: hermano, yo conozco a Cristo. ¿Cómo lo conoció? ¿Qué evidencia hay de que usted lo conoce? Porque usted lo tiene debajo de la almohada, de una almohada, porque usted lo tiene en su carro colgando en un rosario, porque usted lo tiene en una cruz crucificado. Hay un par de locos por ahí que se inventaron un canto diciendo: hay muchas formas de... Bueno, eso lo inventó un hombre genuino de Dios, pero ahora una religión lo agarró por allá y crucificaron un Cristo grandote así en medio de su iglesia, una imagen grandísima, un hombre colgado ahí, y empezaron a decir: hay muchas formas de alabar su nombre. Y como la alabanza dice hay muchas formas, ellos dijeron: esta es una forma, hagámonos una imagen y pongámosla ahí. Porque ellos dicen: dejamos de la idolatría de una forma y la traemos de otra forma. No se puede, hermano, lo siento. Por eso este mensaje es: ¿usted conoce a Cristo? ¿O lo conoce pintado en una pared con lágrimas en los ojos? Usted lo conoce allá en San Pedro porque se fue a arrodillar delante del Cristo negro. Usted lo conoce porque fue a la iglesia católica y ahí lo engañaron y le dijeron que era ese. Déjeme decirle algo: usted no lo conoce, porque si usted lo conociera no visitara las sinagogas del diablo. La Biblia dice que donde hay una imagen atrae una potestad demoníaca. Cuando un hombre se humilla o se postra delante de una imagen, está adorando un demonio. Por eso es peligroso que usted que conoce a Cristo. Por eso que sus hijos, su casa, la miseria no se va de la aldea del pueblo, porque los brujos son los primeros que adoran ídolos y ahí cae en la misma religión. Ahora digo esto: si usted lo conoce, la absoluta verdad, la absoluta realidad de Cristo, ¿para qué se inventa métodos? ¿Para qué inventó las 20,000 bolitas y contando bola tras bola? Ese no es el Cristo que yo conozco. La Biblia no habla de eso. Usted se lo inventó un hombre. Eso lo inventó un hombre. No fue la Biblia. La absoluta verdad, la identidad de Cristo tiene mucho que ver en el ahora. No se invente métodos, hermano. No se los invente. Ahora, Cristo solo es revelado por el Padre. Esto lo voy a decir otra vez. Cristo solo es revelado por el Padre. El Padre es quien revela al Hijo.
Si usted dice que conoce a Cristo, lo tiene crucificado en una madera ahí. Pero si el Padre no se lo ha revelado, usted no lo conoce. Que Jesucristo es revelado por el Padre. Hermano, que es revelado. La palabra revelación es manifestado por el Padre. Cristo, Dios lo manifestó al mundo. Algo oculto que sale a la luz. Y cuando digo algo oculto, no te hablan de cultismo. Estoy hablando de algo que no se veía. Era en el Espíritu y tomó un verbo, se hizo carne. La Biblia dice que Él es el que da testimonio en el cielo. Son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la tierra son tres. Voy a decir esto: a Cristo Cristo solo es revelado por medio del Padre, y no el de la cura que está en la iglesia. Papá, el Rey de Reyes, el soberano Dios, el eterno y poderoso Dios. Ahora digo esto: Cristo solo es revelado por medio del Padre. Ahora no sea que usted vaya a ir a buscar ahí, a hincarse de uno de esos que dicen que son padres y ni hijos tienen. Otra estupidez más grande. Digo esto: Cristo solo es revelado por el Padre. Usted no se invente otras cosas, no busque otros métodos. No es María, mano, no es la Virgen María. Diré esto: el Padre es quien revela al Hijo. Sigo leyendo para entrar al mensaje. Los hombres, por muy ungidos que estén, diré esto va para toda la iglesia en general, iglesia cristiana. Los hombres, por más ungidos que sean o estén, jamás pueden revelar a Cristo como tal. Ay, hermano, eso está fuerte. Sí. No sea que usted ande atrás de un hombre pensando que ese hombre le va a revelar al Hijo, a Cristo, al Cristo resucitado. Nosotros somos ungidos para manifestar el poder de Dios, pero no podemos cambiar a nadie como hombres. Como hombres no podemos forzar a nadie. Dios me usa mi palabra, Dios usa mi boca para hablarle a usted, pero yo en mi vida en sí no puedo cambiar a nadie. Es más, ni yo mismo me puedo cambiar. Por eso dice acá la Biblia, voy a entrar al versículo bíblico que voy a dar aquí como fundamento base. Ahora, los hombres, por ungidos que estén, o sea, en otras palabras, por más 7 unciones que sean, 7 niveles de unción, 40 niveles de unción, o los más famosos en la tierra, jamás se le ocurra que un hombre le va a revelar a Cristo. Cristo no es revelado por ningún hombre. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Voy a hablar de llaves en el reino, pero no puedo hablar de las llaves en el reino si antes no hablo del fundamento que es Cristo. Ahora digo esto: los hombres, por más ungidos que estén, jamás pueden revelar a Jesucristo. La Biblia dice que no es carne y sangre quien revela al Padre. No es carne y sangre quien revela al Hijo, perdón. No es carne y sangre el que revela a Cristo. Ahora, hay peligro cuando no tenemos revelación. Voy a decir esto: hay un peligro cuando no tenemos la revelación quién es Cristo. Voy a volver a repetir esto: hay un peligro cuando no tenemos la revelación de quién es Cristo. Podemos ser engañados, aún los escogidos. Es un peligro, hermano. Hermano, es que en mi iglesia ahí está Cristo. Voy a dar una evidencia clara de quién es Jesús. Y usted dirá: wow, no, en mi iglesia no está. Pero entienda lo que voy a decir. Escúcheme lo que voy a hablar. Ahora, hay un peligro cuando no tenemos revelación del Padre para conocer a Cristo. Porque cualquiera puede decir que Cristo está en su iglesia, hermano. Pero ahora voy para allá. Hay un peligro cuando no tenemos revelación de quién es Cristo. Podemos ser engañados, aún los escogidos pueden ser engañados por este espíritu de engaño dentro de la iglesia. Voy a decir esto es para desenmascarar al diablo dentro de las religiones en el mundo entero. Cristo es una verdad absoluta, no hay reemplazo. Es la verdad absoluta y no hay reemplazo. Ahora digo esto: hay peligro de ser engañados cuando solo conocemos a Cristo por letra. Cuando pasamos un seminario 20 años estudiando la Biblia, lo conocemos como historia, pero hay un peligro de ser engañados, de que un ser espiritual demoníaco venga
y engañe a los escogidos. ¿Por qué? Porque Cristo, a pesar de que tiene que ser estudiado en la Biblia y leído en la Biblia cómo fue su historia, tiene que ser revelado por el Padre. Si el Padre no lo revela, usted no se ponga a inventar. El Padre revela a Cristo tal como es. ¿Cómo es el Cristo, hermano, el que yo conozco? La palabra, voy a decir esto otra vez. Hay peligro cuando no tenemos la revelación de quién es Cristo y podemos ser engañados, aún los escogidos. Hermano, ¿dónde está eso? Mateo, voy a Mateo. Mateo capítulo 24, verso 20. Mateo capítulo 24, verso. El versículo 23. Es poderoso. Mateo capítulo 24, versículo 23. Antes de entrar al mensaje, esto que le estoy dando es un fundamento para que usted no sea engañado por la gente, para que usted use correctamente las llaves y deje de inventar. Por eso que usted no puede cambiar, porque usted está buscando una fuente que no es Cristo. Usted y yo tenemos que buscar la fuente, el fundamento, la roca divina, la angular que está sembrada y fundamentada en un cimiento que es Cristo. Usted no puede ponerse a inventar, hermano. Diré esto, Mateo capítulo 24, verso 23. Entonces, si algunos dijere, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, porque hermano, le voy a decir esto. Esto está poderoso. Le voy a decir esto, está fuerte. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo. Mirad, allí está. No lo creáis, dice la palabra de Dios. Porque se levantarán falsos cristos, escúcheme. Está el Mesías, el único ungido con poder, el Cristo resucitado. Pero el mismo Cristo dice, vendrán otros falsos cristos en mi nombre. Y miren las características de estos que dicen que tienen a Cristo, que son cristianos y que son Cristos. Ahora mire qué características tienen, para que usted no sea engañado, para que usted no se deje llevar por cualquier gente que predica cualquier cosa en la tierra. Ahora mire las características de esta gente. Cristo dice, el mismo Jesús profetiza de lo que viene en el futuro, el engaño que entra a la iglesia. Mire cómo dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está en el desierto, mirad, allá están, mirad, aquí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos. Número uno, falsos cristos. Ya no es el Cristo como tal, hay falsos cristos. ¿En dónde? En las iglesias. En iglesias cuando se predica un evangelio mediocre, un evangelio contaminado, mijo, un evangelio que tiene un poco de Dios, un poco de brujería, un poco del diablo, un poco del mundo, un poco de política. Cristo no se puede mezclar. Por eso la Biblia dice, tengan cuidado, vendrán falsos cristos. Los falsos cristos hoy están en la iglesia. De esto se habla poco, yo lo tengo que hablar como evangelista, porque es mi tarea, es mi deber. Muchos dicen, hermano, ¿por qué lo habla usted? Porque no soy pastor, hermano. El pastor soba las heridas. El pastorcito ahí está conmigo, que no se le va a las 99. Pero aquí tenés el rollo. Aquí es que Dios está hablándole y sacudiendo su mente para que usted no sea engañado. Ahora, si alguien dice una verdad eterna, hermano, han sido los evangelistas y los apóstoles. Soy profetas de Dios genuinos. Han dicho verdades en el reino de Dios, sin miedo y sin temer a la vida. Ahora, porque hoy hay un montón de miedosos y dicen que son tal y tanto, pero no hay nada, hermano. Todo es comprado, todo es tranza, todo es dinero. No se trata de eso, hermano. Mire, escuche lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está aquí o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos. Y mire, falsos cristos y falsos profetas. El hecho de que haya falsos no quiere decir que todos son falsos. El hecho que Cristo dice, habrán falsos cristos, es porque hay un verdadero. Habrán falsos profetas, es porque hay profetas verdaderos. Falsos cristos, falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Pero mire cómo actúan esta gente. ¿Quiénes son? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo andan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo caminan? ¿Qué es lo que hacen? Engañan a los escogidos. ¿Y cómo? Mire cómo hacen. El 25 dice, ya os lo he dicho antes, digo Jesús. Así que sí,
os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O si dijeren, mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Pero lo que me impacta es esto está poderoso. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Pregunta es, ¿el diablo puede sanar? Sí, hermano. Se le ha dado potestad, sí, para engañar, para más tarde matar. Por eso es que usted dice, ve tal fulano, dice, miren, está en el desierto. Y ayer miré en las noticias decían un loco, en un árbol se manifestó y decían, ahí está la Virgen María. Salió en un árbol y le llevamos enfermos, le pusimos flores, hizo un milagro y sanó a una persona. Hay gente que, hermano, que se inventan, y hay ministros tranceros predicando el evangelio y engañándose ellos mismos. ¿Por qué, hermano? Son falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Está diciendo, si es posible, van a engañar a aquellos que no estén firmes, no los llamados. Los llamados son muchos y no les preocupa porque van a ser salvos, pero aún los escogidos para servir en el reino, escogidos que predicarán una verdad absoluta, siendo engañados por políticos tranceros. Porque un escogido, uno que es sacado del montón, es para algo específico. Y que el diablo engañe a esa gente, hermano. ¿Qué capacidad tiene el diablo dentro de la iglesia? ¿Cómo los engañan? Los engañan de esta forma. Este tiene un llamado poderoso, es un escogido de Dios para predicar el evangelio con poder. ¿Cómo lo engaña el diablo? Le pone una religión falsa, todo lo falso tiene una copia, es una copia de lo verdadero, pero jamás tiene la vida de lo verdadero, porque es una copia, es un eco que repite, no es una verdad que resuena en el corazón, es un eco que se oye a lo lejos. Como le digo, la copia siempre va a engañar a la gente con métodos. ¿Cómo le dicen a la gente? Véngase a mi iglesia, aquí sí cambia todo, aquí sí es verdad, usted solo se toma el vaso de agua, vamos a tomar el vasito de agua del Jordán, vamos a ponernos el trapito de la buena suerte. Hay gente que se cree todos estos disparates de estos ministros tranceros. Dicen, pare de sufrir, usted para de sufrir, man. Usted va a parar de sufrir cuando conozca la verdadera y absoluta verdad de Cristo. La verdad de Cristo. Jamás le vas a tomar un vasito de agua para que usted duerma al lado de la cama con un vasito de cristal con agua pura. Esa es mentira del diablo. Dios dice, Cristo no está en objeto, no está en pañuelo, no está en el desierto, no está en el árbol, no está en la azotea. Así como el relámpago, así se manifestará. Deja de inventar. Hermano, a mí me dijeron unos por ahí, pare de sufrir y mire que milagroso y cómo testifican. Problemita que hay un serio problema ahí. Se levantarán falsos cristos. ¿Por qué falsos cristos? Porque utilizan lo verdadero para meter lo mentiroso o engañoso. Diré nuevamente esto: utilizan una verdad y sacan una copia. Pero debo decir esto, la copia no es verdad, es una copia que repite lo que la verdad dice. Por eso es que ellos tienen serios problemas el día del juicio. Papá le digo, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, por eso usted entenderá este principio. Hermano, y no me ha hablado de las llaves. Para allá voy, mijito. Las llaves del reino, así se llama. Ahora sí voy a entrar a lo que hablar de las llaves en el reino de los cielos. ¿Por qué es que no se puede usar las llaves muchas veces? Porque estamos engañados por mensajes de tranceros, mensajes de gente trancera, ¿verdad? Que no han hecho nada para cambiar nuestra vida, puedo decir así. Por mensajes que todo han contradicho el gran sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay una gran diferencia entre conocer el camino, la verdad y la vida, aunque al conocer una copia, una historia. Hay una gran diferencia en eso. Si Cristo revela al Padre, Cristo es el que revela al Padre. Sí, Cristo revela al Padre, pero el Padre es el quien revela al Hijo.
Ahora, por eso es que la gente se ha inventado métodos para engañar a la gente. No, hermano, para llegar al Padre, dicen unos tipos, por allá dicen, hay un purgatorio, hay un San Pedro, hay no sé cuántas cosas para llegar allá. La gente se inventa esto. O sea, la gente es especialista en inventarse cuentos que no existen. Pero ahora voy a decir esto, una pregunta poderosa que puede cambiar la forma de pensar a usted en este momento. Voy a dar bases bíblicas bien importantes. Una pregunta que hago acá, una pregunta para entrar al tema. ¿Quiénes podemos o tenemos acceso a las llaves del reino? Hermano, si esta gente con una copia que es falsa, pueden hacer grandes señales, prodigios, porque los tipos entraron ilegalmente. Fíjese, los tipos entran ilegal, toman el nombre de Jesús, porque yo los he visto a toda la mayoría que predican y andan con 20,000 métodos arriba, siempre utilizan el nombre de Jesús. Sacaron una llave importante en el reino, el nombre de Jesús, es una llave para mover montañas. El nombre de Jesús se utiliza como algo que mueve un camión tan grande. Por eso le digo esto, utilizaron el nombre de Jesús en vano. Ahora voy a decir esto, ¿quiénes tienen acceso a las llaves del reino? No es las llaves de esta gente que entra con 20,000 teorías, sino las llaves en el reino de los cielos, donde usted cree, aunque el asunto se ponga negro, aunque la cosa se ponga negra, ¿verdad? Y esté duro el asunto, la guerra, ¿verdad? Usted no va a inventar métodos como Aarón, o cómo se llamaba el hermano de Moisés. Se inventó métodos. Ya no vieron a Moisés, ya no vieron las señales, ya no vieron el poder. Dijeron, no, ya no va a regresar, ese se perdió. Hagámonos un becerro de oro y adorémoslo, porque el hombre de por sí, él quiere ver para creer. Entonces la gente se ha inventado métodos cuando no tiene el poder de mostrar las llaves en el reino de Dios tan sencillas. Y mire la Biblia que dice acá, pregunta, ¿quiénes tenemos acceso a las llaves? ¿O quiénes podemos usar las llaves que nos van a llevar a una victoria poderosa aquí en la tierra? Llaves, ¿para qué no para ir al cielo? Al cielo ya nos compró Cristo con su sangre. Todos los que fuimos lavados, somos purificados cada día por la sangre de Jesús. Ya tenemos, Cristo pagó el cielo por nosotros. Ahora, el problema es que llevamos 20 años caminando y hacemos lo mismo. No hay nada nuevo, todo es repetitivo. Es los signitos de gloria que tienen cansado a la audiencia, ¿verdad? No hay poder, no hay manifestación, no hay cambio, no hay resultado. Cuando se ora no hay cambio, no hay resultado. Cuando usted ore por un enfermo tiene que sanarse. Cuando ore por un empresario, el empresario, si lo cree, tiene que prosperar. El evangelio del reino se utiliza así, lo verdadero, porque usted cree que aquellos tipos hacen grandes señales, grandes prodigios, porque son copia. No está, Cristo jamás le dice que por las señales y los prodigios se van a ir al infierno. No, ¿sabe por qué? Porque son falsos. Porque hicieron de lo genuino una copia, hicieron de lo verdadero algo mentiroso. No, pero las señales es real, el poder es real, pero le digo algo, lo utilizaron con ¿cómo se llama? Con magia, con poder brujero, con hechiceros. ¿Por qué? Porque cuando usted entra al reino y no se somete y no ocupa el puesto en el reino, no utiliza lo verdadero, usted empieza a inventar y eso se convierte, como le digo al apóstol Pablo, oh Gálatas insensatos, la palabra insensatos, y dice, ¿quién nos fascinó a ustedes? Esa palabra, ¿quién nos fascinó? Haber empezado en el espíritu y terminaron en la carne. Esa palabra fascinar es ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les puso brujos para actuar en la carne? ¿Por qué? Porque empezaron a hacer algo ilegal dentro del reino. Ahora esto que voy a decir es fuerte. ¿Quiénes tenemos acceso a esas llaves en el reino de Dios? Los puros, los limpios, los lavados, los que no tenemos ambición de nada, los que utilizamos las llaves para beneficios de otros. Diré nuevamente esto, los que utilizamos las llaves para beneficio de otros, no aquellos que usan las llaves en el reino para enriquecerse a ellos mismos. Utilizamos las llaves para enriquecer a otros, para levantar a otros, para prosperar a otros, para sacar
otros, no como aquellos transeros que hacen un milagro para pedir dinero. No, mijo, es para prosperar a otros espiritual, es para enriquecer a otros, es para cuando el vecino sea un cristiano genuino y no tenga la revelación de abrir una puerta, usted dice: papá, me mostró las llaves del reino, yo tengo esta llave, mijo, te abro la puerta, pase y tome lo que es suyo. Es una gran diferencia. Una gran diferencia del reino de Dios y su justicia con religión, con falsos profetas y falsos cristos. Ahora, ¿quiénes tenemos acceso a las llaves del reino? Número uno, los que tenemos la revelación del Padre. Diré nuevamente esto, escúcheme: una llave poderosa en el reino. ¿Quiénes tenemos acceso a las llaves del reino? Uno, los que tenemos la revelación del Padre. Yo no dije los que nos conocemos a Cristo como teoría, como historia, como seminarios o como algo teológico. Estoy hablando de la revelación de un rema de Dios a nuestra vida, del rema del Espíritu Santo. Por eso hice esta pregunta: ¿quiénes tenemos acceso? O sea, los falsos se metieron y fueron engañados adentro. Pero ahora, los genuinos, ¿cómo usamos para usar el poder sin ser engañados? Hay llaves en el reino para usarse debidamente y entender el poder del reino. Número uno, o sea, vos se la pregunta nuevamente: ¿quiénes tenemos acceso a las llaves en el reino? Uno, los que tenemos la revelación del Padre. Hermano, los que relacionamos, los que tenemos revelación, conocimiento de un Padre. Los que ya no son esclavos, sino que ahora somos hijos. Los que ya no decimos Señor, Señor, ahora decimos Papá, Daddy, Abba Padre, dice en la Biblia que clamemos. Los que decimos: papá, revélame al verdadero y único y genuino Cristo. No a las copias, no a los falsos profetas, no a los falsos Cristos. Revélame al verdadero Cristo que habla la Biblia, al de la hora. Ahora, ¿quiénes tenemos ese acceso a las llaves? Uno, los que tenemos la revelación del Padre. O sea, una llave, esa es la revelación. Una revelación que no viene ni de un hombre, ni de una mujer, por más ungidos que estén. Viene del Padre. Hermano, ¿dónde está eso? Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante hasta el 19. Vamos a leer para entenderlo. Dice así: viniendo Jesús, mire cómo dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntó Jesús. ¿Por qué Cristo haría esta pregunta, mi hermano? ¿No habría confusión dentro del grupo? Si ellos no estaban seguros, ellos todavía no sabían. Pero mire lo que voy a decirle acá. Cristo les hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, que es Cristo. Ellos dijeron, mire cómo ellos contestaron. Ellos dijeron, o sea, esta gente que estaba fuera del alcance de Jesús, no eran discípulos. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Mire cómo tenían el errado concepto esta gente acerca de Jesús. Cristo estaba manifestado y no sabían que era Cristo. Le ponían otros nombres. Mire cómo le decían. Ellos dijeron, unos dijeron: ese es Juan el Bautista. Otros decían: es Elías. Otros decían: es Jeremías. Algunos decían: algunos de los profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mire, salió de la pregunta general al público, pero después viene a preguntarle a un grupo de 12. Le dice a los 12: de ustedes 12, ¿quiénes? Dice, y de vosotros, ¿quién dice que soy yo? Dice otra vez: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mire, esa pregunta 12. Pero lo que me impactó el espíritu aquí cuando leía la Biblia es que uno de los 12 respondió nada más. A uno de los 12 fue el que se le dio la llave para usarla en el reino. ¿Por qué solo a Pedro se le dieron las llaves para actuar en el reino?
Porque solo Pedro tuvo esa llave tan poderosa de la revelación. Porque él hizo la pregunta general. Hay gente que puede decir, no, porque se la dio a Pedro. Mire, la pregunta fue para 12. La respuesta solo fue de uno. Pudiera ser que los 12 no estaban conectados en lo que Pedro pensaba. Por eso es que la iglesia hoy están tan llenas, pero todos tienen unos conceptos diferentes. Cristo le hace una pregunta a una multitud, no sabían quién era Cristo. Hoy Cristo está dentro de la iglesia y todavía no saben identificar quién es Cristo. Por eso Cristo le hace una pregunta a 12 que caminaron con Él, que anduvieron con Él, que relacionaron con Él, que anduvieron trabajando con el poderoso Jesucristo. Y solo uno contestó una verdad bíblica y eterna. ¿Por qué solo uno? Porque uno estaba conectado con el cielo, uno estaba conectado con el Padre, uno estaba conectado con el poder del reino. Solo uno relacionada con las llaves en el reino de Dios. ¿Y quién era, hermano? Mire cómo dice Cristo. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y punto. Ahí no había, es que te me pareces tanto a Elías. Pedro dijo, mire cómo le contestó. Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Mire qué le dice papá. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora aquí dice Jesús, a ti esto no te lo reveló ningún hombre, no te lo reveló ninguna cosa criada, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué solo a Pedro si la pregunta fue para 12? Porque solo uno tenía el espíritu preparado para recibir al Mesías como el Cristo. Hermano, ¿y qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa el ungido, o el único, el ungido por Dios. O sea, Pedro le dice, respondiendo a Simón Pedro, le digo, tú eres el ungido, el Hijo de Dios. No había otra. Y toda la gente ahí dice, no, el varón está ungido. ¿Ungido de quién, hermano? Perdón. Respondiendo Simón Pedro, digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, con nombre y todo de apellido le dice, porque no te lo reveló ni un hombre, ni carne, ni sangre. Por eso dije al principio, los hombres pueden estar muy ungidos por lo más que puedan estar, pero no pueden revelar a Cristo. Papá dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Mire cómo le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El 18 dice así, y yo también te digo, mira, o sea, Cristo dice, Pedro me dice que yo soy el Cristo y reconoció que yo soy el Cristo. Pero Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando Jesús acá de edificar la iglesia sobre el nombre de Pedro. Cristo fue claro en decirle, tú te llamas Pedro, que traducido es piedrecita, que te la puede ver un aire. Cristo dice, tú eres piedrecita y yo soy una roca. Por eso le digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, sobre Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora sigue diciendo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire cómo dice, ¿por qué no se los dijo a los 12? La pregunta fue para los 12. La pregunta no solo fue para Pedro. La pregunta él se las hizo a la multitud, no sabían contestar, no sabían quién era Jesús. Ahora Cristo le dice, estos 12 quizás ya lo sepan, que han andado conmigo. Le hace la misma pregunta y solo uno sabía la identidad absoluta de Cristo Jesús, Pedro. ¿Por qué Pedro podía usar las llaves que los otros 12 o 11 no las podían usar? ¿Por qué Pedro sí podía usar esas llaves y aquellos no? Porque aquellos todavía no sabían quién era Cristo, no sabían que él era el Mesías. Por eso, si usted todavía no está definido quién es Cristo, usted no puede usar la revelación, no puede utilizar la poderosa llave en el reino, las llaves en el reino. Mire,
a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dijo. ¿Por qué solo a él? Porque solo le contestó. Ahora, y todo lo que atares en la tierra. Hermano, ¿y qué hago? ¿Qué es una llave? Número uno, lo que usted ate en la tierra, amigo. Aquí Jesús le dijo, todo lo que mi mamá, hermano, y ahora que voy a ir a buscar lazos, mecates, cadenas. No, hermano, no. No, hombre, no. No es eso. No a lo natural. No sea que usted ahora se ponga a amarrar, no. Cuando Cristo le dice acá, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Papá le dijo, pero ya sabes que yo soy el Cristo. Ahora no te metas 20 años llorando para ver qué vas a hacer. Mi hijito, despierta y toma acción de lo que vas a hacer. Porque la gente a veces piensa, Dios no me oye. Lleva 20 años llorando dentro de la iglesia, pensando que es Dios el que no escucha. El problema es que usted sabe, si usted sabe que Cristo es el único y ungido y poderoso Dios, que usted no se puede inventar métodos para mostrar el poder de Dios, sino que sabe y cree con fe que Él es el Cristo resucitado. Utilice las llaves. ¿Y cuál es? Es el poder de la confesión, el poder del hablar con fe, el poder de decirle, ato tu espíritu del infierno, toda trampa del diablo no puede prevalecer, porque somos la iglesia que estamos fundamentada en la roca que es Cristo. No se ponga a inventar más. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La respuesta acá a esta llave es que Cristo da acá el poder de atar y de desatar. Hermano, nadie puede atar, nadie puede tener llaves en el reino. Jamás se le puede hacer una llave de la fe. Es una llave. La oración es una llave para entrar al reino. La fe, la oración, la unción, el poder de Dios son armas en el reino, ¿verdad? Principios en el reino. Pero le puedo decir, nadie puede utilizar esto que está en el reino verdadero si antes el Padre no le revela el verdadero Cristo. No los falsos Cristos, el verdadero Cristo. Por eso hay gente que se mete 50 años en la iglesia y no cambian. ¿Por qué? Porque están atrás de un Cristo histórico, de historia nada más. Qué triste da cuando usted sepa que las cosas en el cielo se mueven desde la tierra. Usted dejará de orar erróneamente. Papá, haz por mí, haz por mí. Papá dice, yo no puedo hacer nada que tú no hagas. Como le digo, si usted no tiene fe, Dios no puede hacer nada de arriba. Papá le dijo, todo lo que atares en los cielos, y todo lo que, o sea, todo lo que atares en los cielos, y todo lo que atares en la tierra, todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Como le digo, entonces, ¿por qué no recibimos muchas veces lo que pedimos? Porque no tenemos la habilidad o el conocimiento divino de utilizar las llaves correctas en el momento adecuado, en el momento correcto. Jesús una vez dijo, si una montaña se les para adelante, no solamente harán ustedes lo que hizo con la higuera. Papá dijo, si a este monte le dicen, quítate. Nadie le puede decir a un monte con la boca cerrada, nadie. Tiene que salir el poder de la palabra de Dios para atar tu espíritu del infierno. Se tiene que oír en los aires el poder de Jesús hablándole a la humanidad. O sea, una llave en el reino. ¿Cómo hacemos, hermano? ¿Quiénes tienen acceso? ¿Quiénes tienen acceso a utilizar las llaves en el reino de Dios? Uno, los que tenemos la revelación del Padre, de quién es Cristo en nuestra vida. Pregunta, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Un vaso de agua? ¿Un pedazo de madera? ¿Un rosario? ¿Cómo le llamen? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Un pedazo de pañuelo? No, mijo. Le hablo de un Mesías vivo, de un Cristo resucitado que hoy puede cambiar su vida. Usted quizás no ha visto el poder del reino de Dios porque muchas veces hemos interpretado mal la Biblia y leído mal. Ahora entienda esto que le voy a decir. ¿Quiénes son los que tienen acceso a las llaves en el reino?
visto por lo que pasó acá, a 12 o a más de 12 se le dio la oportunidad de usar estas llaves del reino y solo uno pudo utilizar estas llaves. ¿Por qué? Porque solo uno tuvo la capacidad espiritual de entender que el Padre había revelado en su verdad absoluta a Cristo como el único Dios y el Mesías acá en la tierra. Entiéndame, este es todo algo poderoso. ¿Quiénes tenemos acceso a las llaves en el reino? Los que tenemos la revelación del Padre, de quién es Cristo. Número 2, los que pasamos, los que pensamos lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. Mire que no dije dentro de, afuera del cuerpo de Cristo, dije los que pensamos lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. Este tipo de personas, este tipo de cristianos, en un cuerpo de Cristo real, no los falsos cristos, donde no hay método, no hay trapo en la cabeza. Yo, hermano, usted sigue así, el trapo en la cabeza se tiene que ir, cuando se llene de piojos se tiene que ir. No hay métodos, no hay opciones, el poder es poder y el resto es inventado por los hombres. Ahora, los que pensamos lo mismo, ¿por qué digo esto? Voy a dar para cerrar esto y para hacer un llamado a los que nunca le han entregado su vida a Jesús. Quisiera decir esto. La pregunta es: ¿quiénes tienen acceso? Número 1 son aquellos que tenemos la revelación del Padre, de quién es Cristo. Número 2, los que pensamos lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, hermano, dentro de la iglesia de Cristo, congregaciones numerosas, no voy a decir iglesias porque iglesias es el cuerpo humano. Como iglesia somos un cuerpo grandísimo y no hay tal chiquita como grande, todos somos lo mismo. No hay es que somos pequeños, aquí no. La iglesia es grande y por sí es grande. No me venga usted con cuentos. El hombre sí que la hace chiquita, no, porque yo soy de una iglesia chiquita, porque yo no entiendo qué quieren decir con eso. Esa palabra no aparece en la Biblia. El cuerpo de Cristo es grande. Somos congregaciones, nos congregamos en diferentes lugares. Pero ¿qué pasa como congregación? El pastor le cuesta demasiado, pasa demasiado trabajo tratando de que 20 cabezones ahí dentro de una congregación piensen lo mismo. Porque hacen una asamblea, el pastor se da cuenta que el diácono, que él está pensando en una cosa, que él en otra cosa, y cuando viene a ver el cuerpo, que es el liderazgo de la iglesia, está dividido. Y un reino dividido, eso es lo que transmite más para abajo al resto del cuerpo. Ahora, el poder, los que pensamos lo mismo dentro del cuerpo de Cristo, no los que estamos divididos dentro del cuerpo de Cristo. Yo personalmente no puedo hacer pacto con una gente que me venga diciendo a mí: no, hermano, usted que no queda en el sábado. No, yo no estoy de acuerdo con usted y no me voy a poner de acuerdo, porque no creo ni tampoco voy a creer si en ninguna otra religión. La Biblia dice que sea anatema todo lo que se invente cualquier religión. Creo en lo que la Biblia dice, que dice la Biblia. Yo soy lo que dice la Biblia que yo soy. Lo que la Biblia habla de mí, eso soy yo. El que habla verdad, el que habla pureza, el que está hablando el mensaje del reino. Yo no puedo ponerme de acuerdo con alguien que me diga: no, hermano, pero en todas partes está Dios, hombre. No importa dónde nos congreguemos. Claro que sí importa, hermano. Claro que sí importa, porque en el poder de la unión, de la misma pensar igual, ahí se manifiesta el poder del reino. Por eso la iglesia cristiana hoy tiene un déficit enorme, porque somos muchos, pero con mentes distintas. La mente de Cristo no está dentro del pueblo. Está la mente de fulano, la mente de Pancho, de Juan, de Maudilio, la mente de Carlos, la mente de Brian, la mente de todo lo que quieran tener. Pero cuando nos reunimos como cuerpo, por amor a Dios, tráigase la mente de Cristo puesta, por lo menos solo cuando está ahí adentro, pues, para que aprendamos a desatar el poder de la acción del reino. Yo sé que hay gente que a esto no le gusta y estoy temblando. Voy a decir esto: los que pensamos lo mismo dentro del reino. Ay, hermano, en la iglesia usted puede pensar diferente, pero cuando hablamos de reino, tiene que hacer un solo pensar. Yo, como predicador de la palabra de Dios, yo hablo con aquellos que hablan el mismo lenguaje que yo hablo. Cuando yo veo gente que me está hablando negativamente del reino de Dios, de inmediato los corto. Así sean apóstoles, quien sea, los corto de inmediato. No me importa, no me interesa.
Porque si hablamos lo mismo dentro de un cuerpo, pensamos lo mismo, vamos a ver cosas poderosas, y un cuerpo unido jamás será vencido. Por eso digo esto, los que pensamos lo mismo dentro del reino. Mateo capítulo 18, verso 18 al 20. Mateo capítulo 18, verso 18 al 20. Mire que dice acá esta palabra poderosa para cerrar. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, lo mismo sí, pero en diferente capítulo. Ahora mire, otra vez os digo, dijo Jesús, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice, si dos se ponen de acuerdo en la tierra, Él no demanda una multitud. Dice, con que dos cabezones lleguen a pensar lo mismo, en una cosa, en su mente enfocada en lo mismo. No que yo, no, hermano, hasta cantan un canto que se inventaron. Dice, ¿cómo dice? Dice que en la congregación de los santos, dice que no sé qué, dice que ahí Dios derrama bendición y se lo cantan, pero de mente, de cabeza, de una mente de afuera, no de corazón. Porque Cristo aquí demandó clarísimo y digo, otra vez os digo, o sea que ya se los había estado repitiendo 20,000 veces. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. No es que Juan esté pidiendo una yegua parida y Lencho ya va a estar pidiendo 2 vacas pintas. Mi hijito, no se puede pensar así dentro del reino. Cuando estamos en un cuerpo de Cristo, pedimos lo mismo. Ahí no hay orgullo, ahí no hay egocéntrico, ahí hay hombres que claman por otros. Dos nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, pero dice que tenemos que estar de acuerdo, unidos, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, hablamos lo mismo, actuamos lo mismo, tenemos la misma actitud, o escuchamos lo mismo, cantamos lo mismo, predicamos lo mismo, decimos lo mismo. Se ponga a inventar. Esto es duro y le rompe la mente a todo religioso. Es mi asignación que yo tengo para hablarle a las personas, aquellas personas que están duras en su forma de pensar. Esta es mi asignación que Dios me ha dado en la tierra: predicar el evangelio con poder, sin lastimar a nadie. Cuando Dios habla, yo lo hablo con amor, no lo hago para llenar mi iglesia, lo hago para que usted salga de la pobreza y mañana yo poderlo ver prosperado y alegrarme juntamente con usted en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos lo mismo. Mire qué dice: cualquier cosa que pidáis en la tierra, dice, les será hecho por mi Padre Celestial que está en ¿dónde? En los cielos. Es decir, que todo lo que pasa en los cielos primeramente se hace en la tierra, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora hay gente que dice: hermano, la Biblia dice, donde 2 o 3 estemos congregados en su nombre, ahí está Él. ¿Para qué necesitamos esas iglesias tan grandes, hermano? ¿Para qué necesitamos esos monumentos tan grandes y qué congregaciones tan grandes, hermano? ¿Para qué? Dice, si donde 2 o 3 está el papá, le voy a decir algo. Donde 2 o 3 estén de acuerdo, no chismeando. ¿Y cuál es la evidencia que no están de acuerdo? Hace 20 años que no miran un milagro. Tienen miedo a orar fuerte. Ya no cantan, quitaron el Espíritu Santo, se pusieron un trapo en la cabeza. Está fuerte y poderoso. Esto lo digo con libertad, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. La evidencia de que Cristo esté ahí es que haya una respuesta de los cielos. Es de que los cielos 2 o 3 clamaron diciendo: quiero una vaca pinta, quiero una vaca. Hermano, ¿y por qué una vaca pinta? Porque aquí en la Biblia dice: cualquier cosa que pidas. A mí se me antojó una vaca pinta. Una vaca pinta, Padre, parida que dé mucha leche. Pero viene otro hermano y dice: yo me uno contigo, hermano, vamos a pedir por este avivamiento también. Y dice: pongamos 5 y clamemos. Pero uno está pidiendo por el carro, otro por la vaca pinta, otro por el avivamiento, otro por el dolor, otra por su hijo. Y dice Dios: este es un rollo. ¿A quién escucho? Imagine usted millones de hijos clamándole a Dios, todo diferente. Que usted tenga hijos y se acerquen 4 hijos a decirle: yo, papá, cómprame un helado. Y otro le dijera: cómprame un carro, cómprame una casa, cómprame un maíz, o no sé yo, un terreno. Los 4 juntos hablando al mismo tiempo.
¿Qué haría usted como padre? No sabría qué hacer, ¿verdad, hermano? Entonces, una de las llaves que hay en el reino es el poder de la unión. El poder del pensar lo mismo, hablar lo mismo, de manifestar lo mismo, tener una actitud correcta, hablar lo mismo, predicar lo mismo, pedir lo mismo, esperarlos juntos, esperarlo todos juntos, lo mismo. Los que esperaron el derramar del Espíritu Santo, lo esperaron pensando. La Biblia dice que estaban unánimes, pensaban lo mismo, hablaban lo mismo. No, uno estaba hablando del poder de Dios, otro estaba hablando de la mecánica allá, no, uno afuera hablando de los milagros y otro por allá hablando del partido de pelota. No, mijo, no. Por favor. Digo esto con temor. Pregunta: ¿quiénes tienen acceso a las llaves? Uno, los que tenemos la revelación del Padre acerca de quién es Jesús. Número 2, los que pensamos lo mismo dentro del cuerpo de Jesús acá en la tierra. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús como criatura o creación en el reino, la palabra de Dios dice que un día fuimos destituidos de la presencia de Dios. Fuimos destituidos porque éramos hijos de Dios, pero al ser destituidos perdimos el puesto original que teníamos aquí en la tierra como hijos. La palabra destituidos es decir, era alguien que fue y ahora ya no es. O sea, que fue sacado, que fue cabeza, ahora es cola. La Biblia dice que fuimos separados de la gloria de Dios. Y papá quiere que usted venga hoy a ser otra vez el hijo. Y papá no quiere que usted sea una creación, una criatura. Dios quiere que usted vuelva a ser su hijo. ¿Cómo? Que se vuelva del camino donde está, que le dé la espalda al mundo cuando usted va. Arrepentidos y convertidos tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de corazón, un nacer de nuevo en el reino. Usted mira, antes iba buscando para, ¿cómo le puedo hablar terminadamente de San Marcos? Buscando para la salida a las zonas costeras, va buscando para allá, pero de repente se arrepiente y empieza a buscar la zona, la carretera que va para Guatemala, completamente, para la capital de Guatemala, completamente diferente. Usted busca una salida. Arrepentirse tiene que ver que usted hace un giro de 180 grados y dice: yo me arrepiento, iba en pos del diablo, ahora voy en pos de Cristo. Usted se arrepiente, deja de todo lo malo y Cristo le perdona hoy. Papá quiere que usted utilice las llaves en el reino. Usted no se puede poner a orar si usted nunca ha recibido a Jesús. Usted orará y clamará pensando que Dios le oye. La Biblia dice que la oración de un impío aún es abominación y no llega ni tan siquiera ni al cielo, ni al cielo de su casa. Por eso es necesario que usted tenga a Cristo. A este que se le preguntó a Pedro, le dijeron: ¿quién es Cristo? ¿Quién es que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero antes se lo reveló el Padre. Yo quiero que usted venga como un hijo hacia el Padre, para que el Padre pueda revelarle quién es Cristo. Venga ahora en el nombre de Jesús, busquemos al Padre. Le voy a enseñar cómo entramos al reino. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, que el pecado trae consecuencias. La palabra de Dios dice que todos los hombres pecaron, todos están destituidos. Pero hay una verdad bíblica eterna que dice que Él entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, cuando dice la Biblia que cuando creemos con el corazón y con la boca lo confesamos que Cristo es el Hijo de Dios y que Dios Padre le resucitó entre los muertos, es cuando viene su salvación. La palabra de Dios dice que todo aquel que se avergüence de Jesús aquí en la tierra, de confesar su nombre aquí en la tierra, el Padre y el Hijo se avergonzarán de ese hombre en el día del juicio. Usted no quisiera ser uno de esos. La Biblia habla más del infierno que del cielo. La Biblia habla más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es real, pero el infierno también es real. Les digo esto no para asustarlos, sino para hacerles saber que el pecado los separa de Dios. Que no es lo bueno que usted sea, sino lo amable que usted sea, lo más que usted regale. El requisito que el reino pide, que usted confiese a Jesucristo y entregue su vida, cambie su forma de pensar y entre al reino. Le hago este llamado como hombre de Dios y cristiano o hermano, como usted me quiera llamar. Usted me puede decir: a mí no, ese es un predicador loco. Igual, me da lo mismo, a mí no me importa cómo usted. Fíjese que no ando pensando en reputación ni cómo me llamen. A mí, si me dicen loco cristiano, bendito sea Dios, allá voy caminando. Pero le hago este llamado a usted, querido amigo que me escucha o amiga. Si nunca le ha entregado su vida a Jesús,
Este es el momento para que su vida cambie, haya un resultado en la vida. Si por la noche no puede dormir, tiene miedo, inseguridad, falta de perdón, resentimiento, amargura, odio, rencor en su corazón, el Dios Todopoderoso que le estoy predicando, papá, lo puede salvar aún de la misma muerte. Dios tiene el poder para guardarlo con el poder de su sangre. Si usted quiere entregarle su vida hoy a Jesucristo y ser el primero en venir y decir, hermano, yo levanto mi mano y quiero entregar mi vida a Cristo Jesús, yo le animo, amigo, querido hermano, si queda alejado de los caminos de Dios, reconcíliese con papá. Aquí estamos para ayudarle. Repita conmigo esta oración que voy a hacer para cerrar este programa, que es el sello, ¿verdad? Que las almas van al reino de los cielos. Repita conmigo: Padre Celestial, en este momento reconozco que soy un pecador. Hoy voluntariamente te entrego mi corazón. Te pido que perdones todo pecado, todo abandono, toda rebeldía que me fui de tu reino. Hoy te pido perdón, Padre, y ven a mi vida, Espíritu Santo, entra en mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero nacer de nuevo hoy. Me arrepiento de todos mis pecados. Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si hoy muriere, al abrir mis ojos, estaría en el cielo, estaría en tus brazos. Gracias, Padre, por salvar mi vida. Dame paz y ven, Espíritu Santo, sobre mi vida y dentro de mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le animo, si usted ha hecho esta oración, aquí estamos para apoyarle. Está el Ministerio 94.1, Selah Estéreo, que está localizada, ubicada en San Marcos. Quisiéramos ayudarle. Usted ha hecho por primera vez esta oración, donde quiera que usted, comuníquese. Quisiéramos ayudarle. Puede ser a los teléfonos de la radio, puede ser a las páginas de la radio, correo electrónico de la emisora del ministerio, o también puede comunicarse conmigo al 305-522-7501. Aquí estamos para ayudarle, el 305-522-7501. Este ha sido el reino de Dios llamando al arrepentimiento desde acá de Miami, Florida. Que Dios bendiga su vida y muchas bendiciones por escuchar este espacio que tenemos acá en este Ministerio 94.1. Muchas bendiciones a todo el pueblo marquense, a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares, en otros países, en los Estados Unidos, y a los que nos van a escuchar por las cuentas de las redes sociales. Muchas bendiciones. Que Dios bendiga su vida. Martes estaremos nuevamente en el reino de Dios, llamando al arrepentimiento desde acá de Miami, Florida. Muchas bendiciones. Que Dios prospere su camino. Amén.